Amigas del Departamento de Formación Bonificada, Ana Blanco, que es la directora del departamento, y Teresa Justo. Ellas os harán toda la presentación. Os hemos puesto la posibilidad de poder realizar todas las consultas en un hashtag, que es el que aparece en la pantalla, bonificada FEMSA. Podéis hacerlas a través de ahí o bien a través del chat. Un poco la idea es que ellas hagan la exposición, que vosotros vayáis haciendo las preguntas en el chat y que una vez que termine la presentación os puedan contestar a todas las cuestiones. Creo que todos me estáis oyendo perfectamente, ¿verdad? No sé si me lo podéis poner en el chat. Si queréis, sabéis que nos tenéis al equipo de Centros Santés para lo que queráis. Si queréis que empiece ya el departamento Ana y Teresa a contar un poco las novedades que existen en el tema de la formación programada para empresas con la publicación del Real Decreto. Vamos paso a Ana, si queréis comentar, Ana. Eso, que antes de nada, pues eso, buenos días y bienvenidos a todos. Como comentaba Susana, yo soy Ana Blanco, responsable del Departamento de Operaciones de Empresas, que se encarga, entre otras cosas, de la gestión de la formación bonificada de demanda, ahora llamada formación programada para empresas. Y conmigo está Teresa Justo, que es una de las técnicas del departamento, la que más experiencia tiene en FEMSA. Lleva más de 10 años gestionando formación bonificada, en concreto para clientes gran cuenta, ¿vale? Entonces, lo que contaba un poco Susana y Fanan, la idea de esta sesión formativa es intentar pues, aclarar los puntos que se van a ver más afectados en el ámbito de la formación para empresas debido a la publicación del nuevo Real Decreto. Comentaros ya desde el principio que a pesar de que hay cosas que sí parece que son definitivas, hay otras que están un poco por definir. Es decir, hay muchas dudas, puede haber cambios, pero bueno, nosotros continuamente estamos informándonos, intentamos mantenernos al día continuamente. De hecho, hoy hemos llamado, hay preguntas por parte de clientes o dudas que nos van surgiendo a nosotros y que intentamos resolver en el momento con la tripartita. También es verdad que hay algunas que nos las aclaran y sí que las tienen claras ellos, hay otras que no, ¿vale? Pero nos decimos que es un poco un escenario temporal, que cosas que veremos que entran en vigor desde ya o han entrado desde la publicación y otras que son más de cara a 2016, ¿vale? Entonces, comenzará Tere contando pues, cambios significativos, sobre todo en la parte de... Bueno, ahora avanzamos un poquito en la presentación para que la veáis. Nos centraremos en 4 puntos, sobre todo los cambios relevantes de cara a la impartición, los cambios relevantes de cara a la organización, a los costes y a las responsabilidades, ¿vale? Este es un punto muy importante, después hablaremos de él. Como sabéis, hasta ahora el principal responsable o el que tenía que responder un poco de errores, conciliaciones, era la empresa. Después veremos que no, que ahora, si os afecta a vosotros como centros, en el caso de que impartáis o gestionéis, es importante el papel que va a jugar ahora la entidad organizadora, que gana peso, y la entidad impartidora, ¿vale? Pero lo veremos después con calma. Pues comenzará Tere contándonos un poco los principales cambios que afectan a la impartición y después continuamos punto por punto. Hola, buenos días. Vamos a empezar con la impartición. Uno de los cambios más relevantes en la impartición es la inscripción, acreditación de las entidades impartidoras. Esto antes no existía, pero a partir de ahora, del 23 de marzo de este año, es obligatorio que cualquier entidad impartidora, una academia, una consultora, se acrediten como entidad impartidora. Entonces, se pueden dar varias situaciones. Si la formación es impartida por la propia empresa, que se bonifica, la empresa es la que gestiona su bonificación y la bonificación de ella y de las empresas de su grupo empresarial. Entonces, en ese caso, la empresa puede contratar a la... Bueno, depende, la empresa, si es también impartidora, no tiene que estar acreditada. Una empresa que imparte la formación para su grupo empresarial no tiene que estar inscrita en el Registro Nacional de Entidades de Formación. Si por lo que sea contrata a una entidad externa, esa entidad externa tampoco tiene que estar acreditada, o sea, tiene que estar inscrita en el Registro Nacional de Entidades de Formación. No es necesario. Si la formación es impartida por una entidad impartidora externa, en el caso de que la empresa ella misma se bonifique la formación, es lo que comentábamos, no tiene por qué estar acreditada esa entidad impartidora. En cambio, si la empresa delega en una entidad organizadora externa, en ese caso, la entidad impartidora que vaya
a ser la que imparta la formación, que se comunique en la Fundación Tripartita. En ese caso sí que tiene que estar dada de alta en el Registro Nacional de Entidades de Formación. Bien, ¿cómo se da de alta una empresa en el Registro Nacional de Entidades de Formación, una entidad impartidora? Tiene que enviar una declaración responsable. Bueno, nosotros estamos aconsejando que, aparte de enviarla a la comunidad autónoma en la que ejerce, también al organismo competente de la comunidad autónoma a la que ejerce, que lo envíe también al SEPE, a Madrid, ¿vale? Hay una dirección que es en la Vía Lusitania de Madrid. Si la necesitáis os la facilitamos, y se tiene que entregar en el registro, ¿vale? Entonces, luego se encargará el SEPE, porque lo que están haciendo ahora es simplemente acumular esas declaraciones responsables, y luego tendrán que subirlas a un fichero, hay un enlace en el que tú metes el CIF y ya te aparecería tu entidad registrada. De momento no se está actualizando dicho fichero, lo que están es simplemente acumulando las inscripciones. Pero eso no, una vez que tú envíes esa inscripción y entra por registro, al día siguiente ya puedes iniciar la formación y ya te puedes comunicar en Tripartita como entidad impartidora. Eso es lo primero. Eso lo tenemos hecho. ¿Perdón? La dirección del SEPE no es Vía Lusitania. Sí, es la que nos trasladaron. O sea, te comento, exactamente nosotros la información que tenemos es registro de la Consejería de Empleo, Dirección General de Formación, Vía Lusitania número 21, cuarta planta, 28025 de Madrid. Esa es la información que nos trasladaron para para entregar las declaraciones responsables. Si conocéis alguna otra dirección, lo consultáis nos enviáis la información o lo podemos consultar con el SEPE. Sí, vale. O sea, la Tripartita realmente delega en el SEPE este tipo de gestiones. Entonces, nosotros hablamos con el SEPE y la dirección que nos llegan es esta: registro de la Consejería de Empleo, Dirección General de Formación, en Vía Lusitania. Vale. Efectivamente, sí que nos habían comentado que había entidades impartidoras que lo estaban entregando en otras oficinas del SEPE. Suponemos que también es válido, pero en principio nosotros la que nos dieron de referencia es esta. Vale. Después, os comentamos, la declaración responsable, como la Fundación Tripartita todavía está tramitando y actualizando la información, nos comentaron que nos vale cualquier declaración responsable. Nosotros tenemos un modelo que la ha diseñado FEMSA, en el que se detallan los datos de la entidad que solicita el registro, y después tendríais que detallar un listado de cursos que soléis impartir, ¿vale? Entonces, declaración responsable firmada y sellada es la que se entregaría en el registro nacional. Esta información también se detalla en el artículo 16 del Real Decreto, el nuevo Real Decreto, la podéis ver ahí toda la información referente, y nos comentaron que para ser requisito, o sea, para los requisitos que hay que cumplir como entidad impartidora, los principales serían, tener un aula de al menos 30 metros cuadrados, tener recursos humanos suficientes, la metodología de los cursos tiene que ser adecuada, la pueden evaluar también, y luego tener capacidad docente, es decir, tener docentes cualificados, bien a nivel titulación o acreditar que tienen experiencia suficiente para impartir esa formación, ¿vale? Entonces, el hecho de que se entreguen en el registro las declaraciones responsables permite que al día siguiente ya se puedan comunicar las entidades en la Tripartita, las entidades impartidoras. Pero sí que es cierto que el SEPE puede inspeccionar estas entidades impartidoras para verificar que lo que se detalla en las declaraciones responsables es correcto. Entonces, si por lo que sea detectan que hay alguna irregularidad y que no se cumple lo que se ha detallado en la declaración responsable, sí que pueden sancionar a estas entidades impartidoras, ¿vale? Eso, esto por un lado. Después, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Vale. Otro de los cambios que hay relevantes en la impartición es lo referente a los módulos económicos, ¿vale? Los módulos económicos hasta ahora, se publicó en el anterior Real Decreto, que fue el último, el del 2007, se detallaba que se podía incrementar en un 5 o un 10% los módulos económicos, dependiendo del tamaño de las empresas. Bueno, pues ahora esto ha cambiado. A partir del 23 de marzo, el módulo económico es igual independientemente del tamaño de las empresas. Es decir, haciendo un pequeño repaso, sería las formaciones presenciales de nivel básico, el módulo va a ser 9 euros para todas las empresas.
para la formación presencial de nivel medio superior un 13, la formación a distancia 5,5 y la formación online 7,5. Entonces, este año se va a poder ejecutar los 4 tipos, las 4 modalidades, ¿vale? Presencial, distancia, online y mixta. A partir del 2016, la modalidad distancia va a desaparecer, por lo tanto, solo se podrán ejecutar cursos y bonificarlos en modalidad presencial, modalidad online o en la modalidad mixta combinando presencial y online. Vale. Otra de las novedades de este año, a partir del 23 de marzo, es que ya se pueden comunicar cursos en la Fundación Tripartita que duren solo 1 hora. ¿Qué pasa? Que esto también está limitado porque no se admiten ni charlas, ni eventos de difusión, ni seminarios, etcétera. O sea, tiene que tener, aunque sea solo de 1 hora, tiene que tener la estructura de curso, ¿vale? Y la metodología de un curso. Y bueno, por último, otra de las novedades de impartición es que no se admite la subcontratación de la impartición. Bueno, en esto no está del todo aclarado, porque hicimos la consulta a la tripartita y nos comentan que se vería cada caso en concreto, ¿vale? Pero lo que sí nos comentaron es que por precaución, para evitar su contratación, si tú eres una entidad impartidora, tienes que contratar directamente al docente. Es decir, imagínate que una empresa te contrata para impartir formación de inglés y tú en tu plantilla pues no tienes un docente de inglés y lo quieres contratar con una academia. Lo que es la figura de la academia desaparecería y tendrías que contratar directamente con el docente de inglés, ya bien sea con un contrato mercantil o lo darías de alta en la Seguridad Social, como trabajador de tu empresa. Vale, esas son las principales novedades. Y bueno, ahora Ana os va a comentar las novedades en lo que es la organización. Vale. Como veis, ha habido novedades vinculadas a la impartición y esta nueva estructura que nos define el Real Decreto en cuanto a quién puede impartir y qué modelos existen y dependiendo de quién imparta, quién puede organizar o bonificar, afecta por lo tanto a la organización. Plasmamos aquí de nuevo otra vez la misma estructura que planteábamos antes en la impartición. ¿Qué 2 opciones hay? Hay 2 opciones a la hora de que una empresa dé formación a sus trabajadores. Es que la propia empresa, con sus propios recursos, con su propio personal, imparta un curso, es decir, pues que una empresa, un responsable de recursos humanos, le dé formación pues de acogida, por ejemplo, a todos los que se incorporan, ¿vale? Está impartiendo formación con sus propios recursos. Entonces, hasta ahora, ese tipo de formación, para que se comunicase en tripartita, o sea, para la gestión pura, las empresas podían recurrir a una entidad organizadora y que le comunicasen esos cursos. Eso ha cambiado, ¿vale? Ahora lo que dice el nuevo Real Decreto es, empresa, cliente, si tú impartes tu formación con medios internos, estás obligado a tú bonificarte esa formación, no puedes tirar de terceros, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la única excepción que no lo es tal? Es cuando se trate de un grupo de empresas. Si hay un grupo de empresas, a todas ellas, una de las empresas podría gestionarles esa formación y asumiría un poco el papel de entidad organizadora. Entonces, ¿qué es necesario para ello? Es necesario que firmen un convenio de agrupación. Si son simplemente 3 empresas, como sabéis que en el convenio de agrupación se admite que firmen inicialmente 3, con ese convenio de agrupación llegaría, se identificaría quién es la organizadora, ¿vale? Y sería la que haría esas labores de gestión. Y si son más de 3, pues se procedería igual que hasta ahora con los convenios, se irían adhiriendo con un documento de adhesión. Entonces, que quede claro que eso es una novedad súper importante, yo no sé si le puede afectar a alguno de vuestros clientes o no, es formación impartida por una empresa, por ella misma, es obligatorio a partir de ahora que la gestione ella misma, ¿vale? Con sus propios medios. De hecho, esto nos ha generado dudas en el sentido de si sería factible, y lo hemos preguntado, que una empresa pues tirase de un implant, por ejemplo, o contratase a alguien a través de una ETT que le hiciese esas labores, ¿vale? De gestión. Pues hubo respuestas, la verdad, que un poco contradictorias. Primero nos dijeron que no, después nos dijeron que bueno, que dependía un poco del perfil con el que entrasen en tripartita. Y de hecho comentaros que es una de las preguntas que están planteadas. Hubo como un recopilatorio de preguntas, se encargó un poco, hubo una reunión con COE que recogió un poco todas las preguntas o dudas o principales inquietudes de las empresas, ¿vale? Y una de ellas, efectivamente, preguntaba y más bien le planteaban el tema de que si era factible que no
o sea, no con un perfil de gestor en tripartita, pero sí sería aceptable que una empresa en estos casos contratase a alguien para que le hiciese las labores puramente administrativas, de mecanizar los datos, y que simplemente lo que hiciese el personal de la empresa con su propia firma digital de empresa bonificada sería pues firmar, ¿vale? Finalizar lo que es la comunicación de inicio, de fin, etcétera. Pero de entrada no hay respuesta sobre esto, no hay una respuesta clara. Entonces, por prudencia, lo que realmente te están diciendo es, si tú impartes, tú gestionas, ¿vale? Única excepción en grupos de empresas, en el que una sí que puede gestionar la formación de todas las demás del grupo, pero de entrada es el único caso. Si hubiese cambios, os avisaríamos, ¿vale? Entonces, por el otro lado, ¿qué puede pasar? Que la empresa quiera dar formación a sus trabajadores y para ello contrata una entidad externa, una entidad impartidora, ¿vale? Vale, contrata una impartidora, como contaba antes Tere, y ahí tiene dos opciones, o bonificar ella misma, empresa cliente, esa formación, o que se lo bonifique otra entidad, ¿vale? Que entre en juego ya la entidad organizadora. Caso 1, que la empresa contrate a alguien que le imparta, pero que se lo gestione ella misma. Ahí no habría ninguna novedad ni ningún problema, es decir, esa empresa contrata directamente a alguien que le imparta, esta impartidora le emite una factura, bonifica, pues con normalidad, ¿vale? El modelo que existía hasta ahora. Pero ¿dónde sí hay un cambio y una novedad? En el tema de que entre en juego una entidad organizadora externa, que no sea la empresa, ¿vale? Entonces, ahí lo que dice el nuevo Real Decreto es, vale, si existe una entidad organizadora, salvo que esa organizadora sea la misma que la impartidora, imaginaos, un cliente nos contrata a nosotros FEMSA o a vosotros como centro para impartir y gestionarles la bonificada. Ningún problema también, es decir, como vosotros le facturáis por impartición y por gestión, si procede, y le hacéis todos los trámites. ¿Cuándo se complica la cosa? Cuando la impartidora es una y la organizadora es otra. Lo que te dice ahora el Real Decreto es que si existe los tres, ¿no? O sea, como los tres actores, la empresa cliente, la entidad organizadora y una impartidora diferentes, es la organizadora, en este caso, la que tiene que contratar a la impartidora, ¿vale? Es decir, no hay una contratación directa cliente-impartidora. Cuando entra en juego una tercera, una organizadora, es esa organizadora la que gana peso y la que tiene que contratar a la impartidora, y después es esa organizadora la que refacturaría al cliente final sin valor añadido la impartición. Es decir, el cliente final solo va a recibir facturas de la entidad organizadora que le gestione la formación bonificada. Refacturaría sin valor añadido esa impartición y después facturaría también por gestión si procede, ¿vale? Es un poco lo que decimos ahí abajo. Es la entidad organizadora la que emite todas las facturas, la de impartición y la de organización al cliente. Eso sí, muy importante, la impartición la tiene que refacturar sin valor añadido, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que aquí esto nos exige o nos dice, oye, tiene que existir algún tipo de relación contractual o algún contrato, un convenio entre entidad organizadora y entidad impartidora, en la que se dejen claro un poco las reglas del juego. Es decir, yo, organizadora, te contrato a ti, impartidora, para impartirle al cliente X curso. Nosotros hemos definido, tampoco existe un modelo, evidentemente, es realmente un contrato privado o un convenio privado, pero que sí que te exigen. Entonces, nosotros pues con nuestro departamento jurídico ya hemos definido unos modelos en el que lo que nos pareció más coherente, porque realmente son tres los que intervienen, que sea como un contrato a tres que firmen la entidad impartidora, la organizadora y el cliente. Es decir, al fin y al cabo el cliente sigue siendo el que elige un poco quién le imparte, ¿vale? Entonces, es él quién le imparte y a qué precio. Realmente, esto no quiere decir que el cliente no pueda elegir la entidad que le imparte, como lo venía haciendo hasta ahora, sino que simplemente hay un intermediario, hay una organizadora que tiene que contratar a esa impartidora, es un trámite. Entonces, sí que nos pareció coherente que para dejar claro las reglas del juego en cuanto a quién contrata a quién, cuándo cobra la impartidora, cuándo cobra la organizadora en función de los pagos, es decir, dejar claro flujo de cobros y pagos, papel y responsabilidades de cada uno. Nosotros lo hemos hecho a tres. Evidentemente, cada entidad organizadora pues, puede tener su modelo de contrato, habrá gente que simplemente firme un contrato privado entre organizadora e impartidora, pero bueno, un poco cada entidad lo va a definir como mejor le convenga o como quiera tenerlo atado, ¿vale? Pero esto es una novedad muy importante. Entonces, resumiendo, pueden darse tres casos. Que la formación sea impartida por la propia empresa. Sencillo y complicado a la vez. Es esa empresa la que tiene que bonificar, no puede tirar de nadie, salvo el grupo de empresas. Caso 2, que ese cliente tire de una entidad impartidora externa
y se bonifique él mismo. Pues seguimos como hasta ahora. Contrata directamente a la impartidora y él tiene sus medios y bonifica, ¿vale? La empresa cliente. O que contrate a una organizadora, en cuyo caso, si es la misma que la impartidora, tampoco hay cambio, es decir, es la organizadora y la impartidora la que lo gestiona todo, pero sí que se nos complica cuando hay una organizadora y una impartidora diferentes, en cuyo caso la empresa no puede contratar a la impartidora, sino que es la organizadora la que está de por medio, ¿vale? Después, si tenéis dudas, lo aclaramos, pero es para que os queden claros un poco los tres escenarios que se nos pueden dar y es una novedad súper importante, porque ahora, como veis, gana peso la entidad organizadora, asume como más responsabilidades realmente y es eso, es decir, lo que pretenden yo creo es que sea un único interlocutor, en este caso, el que tenga la empresa, es decir, es organizadora la que te va a facturar por todo, ¿vale? Bueno, como estaba comentando Ana, que la entidad organizadora asume el peso de la facturación en la formación bonificada, comentaros que cuando es un grupo de empresas y de hecho hay una de las empresas que imparte y gestiona la bonificación, con lo cual se consideraría formación interna, en ese caso nos comentó la tripartita que si la empresa que imparte la formación dentro de su grupo empresarial, que para facturar a las otras empresas de su grupo empresarial que también reciben en ese mismo curso la formación, nos comentaron que es mejor no utilizar facturas, sino nota de cargo, ¿vale? Sobre todo en empresas que su principal, o sea, que no entra como actividad habitual el impartir formación o no están dados de alta en el IA de formación tampoco, ¿vale? Entonces, que lo tengáis en cuenta, que en esos casos es mejor que se emitan notas de cargo y no facturas entre empresas. Se bonifica la nota de cargo, normalmente se suelen bonificar los costes salariales del docente que ha impartido la formación, también se puede añadir, por ejemplo, horas de costes, incluyendo los costes salariales de las horas que ese docente ha tardado en preparar el curso, si hay exámenes, manuales, etcétera. Eso también se podría añadir, ¿vale? Porque de hecho en las notas de cargo lo que se hace es detallar a qué corresponde cada importe, ¿vale? Eso es para que lo tengáis en cuenta. Entonces, os comentamos que la tripartita, el 24 de abril, también debido a las consultas que se le iban haciendo por el nuevo Real Decreto, sacaron una nota informativa en la que detallan lo que ellos entienden por grupo de empresas, ¿vale? Porque esto, a partir de ahora, sí que pueden exigir que se acrediten que son grupo de empresas. De hecho, van a habilitar un apartado dentro de la propia fundación en el que se va a poder subir la documentación justificativa de que son un grupo empresarial. Entonces, para la tripartita se considera un grupo de empresas aquellas que consoliden balances, que tengan la misma división fiscal o que estén formadas por filiales de una misma matriz, ¿vale? Entonces, nosotros, por ejemplo, les preguntamos qué tipo de documentación nos podrían solicitar. Nos comentaron que, en principio, lo más probable es que pidan una carta en la que, una especie de declaración en la que las empresas firmen que forman parte del grupo empresarial y ese documento es el que se subiría. Si por lo que sea requirieran algún tipo de documentación más, el técnico de la tripartita la solicitaría. Vale, esa es una de las ideas. Luego, comentaros que, como dijo Ana, el convenio de, o sea, la agrupación, ¿no? Las agrupaciones, ya bien sea en lo referente a una entidad organizadora o a un grupo empresarial que se autobonifica la formación, tienen que firmar un convenio de agrupación. Entonces, el convenio que estaba vigente hasta ahora era el del año 2007. La tripartita tiene pensado en lo que va en estos meses subir a lo que es a la página web tanto un modelo de convenio, porque como cambian las obligaciones de las entidades impartidoras y de las organizadoras, el convenio que tenemos actualmente, que tienen todas las entidades organizadoras, quedaría obsoleto, con lo cual habría que firmar un nuevo convenio y eso supondría también que las empresas que tenemos adheridas al convenio anterior tendrían que firmar un nuevo documento de adhesión que se vincularía al nuevo convenio de agrupación que se firmaría. Nosotros de momento estamos trabajando, continuamos con nuestro convenio del año 2007 a la espera de que la tripartita suba estos documentos a la página web, ¿vale? Vale, como comenta Tere y como comentábamos al principio, como veis, pues estamos en un escenario un poco de incertidumbre, porque realmente
casi va, o sea, el hecho de que saliese publicado el Real Decreto va más rápido que la propia tripartita, es decir, ellos no son capaces de asumir todos los cambios. De hecho, lo ideal sería que ahora, nos habían comentado en un principio, que a la vez o simultáneamente que actualizasen los créditos de esta semana, en teoría, lo ideal sería que ya definiesen o programasen los cambios en las distintas pantallas a la hora de mecanizar sobre todo los costes, que ahora veremos que también se ven afectados. De momento no hay novedad, o sea, la estructura de las pantallas es la misma, no hay ningún cambio, entonces ahora lo veremos, pero os vamos a recomendar que, a pesar de que en tripartita la estructura no es la que debería ser ya, por el concepto nuevo de costes, etcétera, porcentajes de aportación, sí que si internamente vuestra gestión os permite hacer los cálculos de manera que se vayan cumpliendo los requisitos que existe el Real Decreto, es mejor. Una cosa que os quería comentar, después os lo decimos, os vamos a dejar un enlace para que podáis acceder a las preguntas frecuentes que hay colgadas en tripartita. Creo que no merece la pena aquí desglosar al detalle todo este tipo de conceptos, pero sí que es verdad, hablando de las entidades organizadoras, en ese documento de preguntas frecuentes que hay colgadas en la tripartita, pues dice un poco, entre otras cosas, aclara bastantes dudas, está fenomenal. ¿Qué tipo de entidades podrían ser entidades organizadoras? ¿Vale? Pues, vamos a nombrarlos muy rápidamente, pero bueno, ahí lo podéis ver a más detalle, pues organizaciones empresariales, sindicales, estructuras paritarias, asociaciones de trabajadores y autónomos. Es decir, ahí lo veis con detalle, pero sí que es verdad que está indicado un poco quién conceptualmente puede ser entidad organizadora. Lo que sí que es verdad es que, así como para ser impartidora, nos comentaba Tere que hay que inscribirse o acreditarse en caso de que sea necesario, para ser entidad organizadora de momento no hay ningún tipo de registro. De hecho, tanto es así que nos ha llegado pues un aviso de tripartita esta semana diciendo que se han borrado los registros que existían hasta ahora de entidades organizadoras. No sé si os suena o habéis entrado alguna vez. Estaba publicado pues un listado de entidades que se consideraban o estaban dadas de altas como entidades organizadoras. Han borrado ese registro porque realmente ahora pues las entidades que pueden acceder a ser organizadoras pues ha cambiado. Pero está detallado en las preguntas frecuentes, ¿vale? No sé si quiere añadir algo al respecto. Vale. Pasamos entonces al punto 3, que son los cambios relevantes en lo que se refiere a los costes, ¿vale? En vigor, pues hay conceptos o cambios que han entrado desde ya, que es lo que os comentaba, que han entrado desde ya, o sea, el Real Decreto está publicado y hay que cumplirlo. Realmente no te pone tripartita los medios para poder hacerlo de manera sencilla, es decir, sabéis que la pantalla de costes está formulada, entre comillas, de forma que te va avisando de si vas bien o no de aportación, si vas bien o no de colectivos, la propia pantalla de los costes curso a curso, te permite mecanizar los costes directos en un sitio, los indirectos o de gestión en otro, entonces eso debería haber cambiado ya y no ha cambiado. Entonces por eso os decimos que si en la medida de lo posible vais bonificando cursos, sobre todo aquellos que habéis comunicado desde pues la publicación del Real Decreto. Los previos, pues bueno, se podría llegar a alegar de, oye, no ha entrado en vigor el Real Decreto hasta entonces, yo lo he bonificado según los parámetros que me definía el anterior. Pero sobre todo, si habéis comunicado algo desde el 23 de marzo, sería recomendable cumplir ya estos requisitos, aunque lo que es la aplicación en sí no os facilite la vida para ello, ¿vale? Entonces, un cambio importante. Se van a diferenciar, a partir de ahora claramente, qué es coste indirecto de qué es coste de organización. Ahora está un poco todo pues como mezclado, hablaban de costes indirectos y de organización. Ahora no, ahora lo que te dice el nuevo Real Decreto es, ojo, los costes indirectos son unos y no pueden superar el 10% de los costes justificados de la actividad y los costes de organización son otros, ¿vale? Ahora lo vemos, es decir, costes de organización solo van a existir en el caso de que una empresa cliente encomiende la gestión de la bonificada a una entidad organizadora. Es decir, ¿existe entidad organizadora? Pueden existir costes de organización. No existe entidad organizadora, es decir, la empresa se gestiona ella misma la formación, no existe conceptualmente el coste de organización, que sí el indirecto, pero no el de organización, ¿vale? Por lo tanto, como a partir de ahora lo que dicen es que lo van a diferenciar claramente, entendemos que habrá una casilla en la que te permita meter costes indirectos y otra en la que te permita meter costes de organización. Entonces, estos costes de organización deberían cumplir o cumplen unos porcentajes máximos en función del tamaño de la empresa. Como veis ahí, empresas de 1 a 5 trabajadores pueden llegar a ser el 20% del coste de la actividad formativa, de 6 a 9 un 15% y de 10 o más serían un 10%. Es muy importante también tener en cuenta que estos costes
son, como decimos aquí en Galicia, a mayores, ¿vale?, de los costes definidos por módulo económico. Es decir, el concepto módulo económico sigue existiendo y, como decía antes Tere, tanto es así que ahora ya no hay ni incrementos ni créditos, o sea, como había antes en empresas de 1 a 9, no había limitación de módulos, no, ahora los módulos son los mismos de momento, ¿vale?, salvo que cambien, pero todos están limitados por un módulo económico plano, ¿vale? Entonces, lo que nos dice ahora el nuevo Real Decreto es, siguen definiendo esos módulos el máximo bonificable, evidentemente eso, o el crédito, o los costes, ¿vale? Pero lo que te dice es costes directos, directamente imputables, y costes indirectos, con unas limitaciones, que lo vemos después desde el 10%, son los que tienen que entrar dentro de ese módulo económico máximo, ¿vale? Y después, si existe una entidad organizadora, se le puede sumar, además de esto, que eso también es una novedad, los costes de organización, ¿vale? Es decir, si hasta ahora el máximo bonificable por módulo económico de un curso eran 1.000 euros, dentro de esos 1.000 euros tienen que estar los directos y los indirectos. Pero ojo, además, como novedad ahora, además de eso, si existe una factura de organización, podría justificarse también esos costes de organización, ¿vale? Es un además, ¿sí? Costes indirectos. Los costes indirectos están limitados a un 10% de los costes justificados de la actividad formativa. Antes, esa mezcla que teníamos de indirectos y de organización o de gestión, también llamados, ¿os acordáis que era el 25 sobre los directos? Ahora esto es un 10, o sea, los indirectos son un 10 sobre los costes justificados de la actividad formativa. Entonces, ¿qué son los indirectos? ¿Qué son los de organización? Que sí que lo tenemos más claro. ¿Y qué son los directos? Lo mismo, está pedido que diferencien claramente, ya que ahora es importante, y los separan ellos tanto conceptualmente, se les ha pedido, se les ha preguntado, que definan claramente qué son costes directos, indirectos y de organización, ¿vale? Que es susceptible de meterse en cada uno de los conceptos. Lo que sí han dicho es que los indirectos serían pues costes vinculados a la formación, no directamente imputables a lo que es el curso en sí, pero sí vinculados a necesarios. Por ejemplo, pues el coste que supone que una persona que normalmente no se dedica a la gestión de la formación bonificada, por ejemplo, pues le dedique tiempo a pues organizar esa formación, etcétera. Eso, por ejemplo, sería un tipo de coste indirecto, costes de personal que ayudan a que el curso sea factible dentro de la empresa, ¿vale? Pero que realmente esa no es su tarea habitual. Entonces, bueno, esto está un poco por aclarar, sí que es verdad que también han publicado unos documentos que también os los podemos hacer llegar si lo necesitáis, en el que comienzan un poco a desgranar qué tipo de costes entran dentro de cada casuística, ¿vale? Cuáles son indirectos, cuáles indirectos, y también incluso han publicado una simulación de casos prácticos de dónde sale el importe que sería bonificable en cada caso. Han ido publicando esto, yo creo que un poco para tener a la gente, o sea, aclararle a la gente estas novedades, porque ya que la propia aplicación no te permite o no es visual a la hora de imputar esos costes, para que por tu cuenta sí seas capaz. Pero bueno, lo importante aquí es claramente diferenciados costes de organización y costes indirectos. Los de organización existen solo cuando exista una factura de organización. ¿Y cuándo va a existir? Cuando exista una entidad organizadora, eso está claro, ¿vale? Y están limitados, como veis, por tramos. Costes indirectos pueden existir siempre. Pueden existir, no tienen por qué, ¿vale? Si tanto imparta la propia empresa como imparta otra entidad impartidora, ¿vale? Y después otra novedad importante es que ahora todo el mundo tiene que aportar de forma privada. ¿Os acordáis que hasta ahora las micropymes no se les exigía aportar de forma privada, tenían ese beneficio? Ahora no, ahora todo el mundo tiene que aportar de forma privada y de 1 a 9 sería en concreto un 5%. Para el resto de empresas se mantiene igual, ¿vale? En función de su tamaño. Entonces, lo que os decíamos al principio, es recomendable, a pesar de que ahora lo que es la tripartita en sí no te lo exige, o sea, y no te lo va a marcar, no te va a indicar, oye, que tú tienes que aportar un 5, ¿vale? Porque no está programada para ello, sí que sería recomendable que empecéis a hacer los cálculos de manera que vayáis aportándolo. Lo que decíamos, sería perfectamente a lo mejor alegable decir, oye, la aplicación no está preparada, pero también es verdad que desde que el momento que se publica el Real Decreto, tú tienes que ser consciente de que eso es así y tienes que cumplirlo, ¿vale? Entonces, se podría alegar, sí, que te den la razón, pues bueno. Entonces, por eso recomendamos, y nosotros lo estamos haciendo así, ir calculando ya los costes de manera que se vaya cumpliendo esa aportación privada incluso en las micropymes. ¿Cómo? Pues ya sabéis que puede ser
a través de horas en jornada laboral del personal que hace el curso, o puede ser pues bonificándote menos de lo que podrías, ¿vale? Es decir, en dinero, ¿vale? Después, cambios vinculados a los costes, pero que entran en vigor desde 2016. Va a seguir existiendo un crédito mínimo, pero no se sabe muy bien cuál va a ser. Lo van a definir en función del tamaño de la empresa. Sabéis que a día de hoy, pues todo el mundo, cualquier empresa, aunque tenga un trabajador, contratado en general, tiene 420 euros de crédito mínimo. Entonces, para 2015 sí que sigue siendo esos 420. De cara a 2016, pues la Ley de Presupuestos Generales definirá, o en cada ejercicio incluso podrá variar este crédito mínimo, ¿vale? No sabemos cuál es, no hay visibilidad. De momento que sepáis que ahora en 2015 siguen siendo 420, de cara a 2016 pues definirán un poco cómo calcularlo. Lo que sí que adelantan es que será en función de los trabajadores. A lo mejor ahora ya no es todo el mundo 420, es por rangos. Pues si tienes de 1 a 2 trabajadores, pues tienes 300, no sé, me lo estoy inventando, ¿vale? Pero es un poco por donde van a ir los tiros. Y por otro lado, que también es una novedad muy importante y muy útil en el caso de grupos de empresas, lo que te dicen es que, pues resumiéndolo y diciéndolo de manera sencilla, es que vas a poder mover crédito de una empresa del grupo a otra, ¿vale? Se nos ha dado el caso, a nosotros, por ejemplo, también, que en un grupo de empresas, a una el crédito se le queda corto y en cambio a otra le sobra. Hasta ahora no se podía hacer nada. Ahora, por lo que se ve de cara a 2016, sí sería factible empezar a mover crédito de una empresa a otra. Si leemos lo que dice el Real Decreto, hay libre interpretación. Nosotros interpretamos, de hecho, hemos hecho la pregunta a la tripartita y no lo tienen muy claro y nos han dicho, pues ya os contestaremos en 2016, no os preocupéis que esto no entra en vigor ya. Lo que se lee, si lo leemos aquí, que os lo he puesto en la transparencia, es, en el caso de pertenecer a un grupo empresarial, cada empresa podrá disponer del importe del crédito que corresponda al grupo con un límite del 100% de lo cotizado por cada una de ellas en concepto de formación profesional. Nos da la sensación de que te están diciendo, ojo, sí que puedes mover crédito, pero hasta un límite. Y ese límite es lo que tú, como empresa, hayas cotizado a la Seguridad Social en concepto de formación. Es decir, tú has cotizado 70.000 euros, por ejemplo, tu crédito es de 50, pues vas a poder robarle, entre comillas, ¿vale?, crédito a las empresas de tu grupo hasta llegar a los 70, a eso que has cotizado. Ya os digo, no lo tienen muy claro, nosotros lo interpretamos así, pero es una de las dudas a resolver, ¿vale? Y respecto al tema de costes, no sé si quiere añadir algo, Tere, si se me ha quedado algo atrás, o si no, pues comenzamos con el siguiente punto. Os contaré ya un poco el tema de las responsabilidades, que es otra novedad súper importante que nos afecta a todos los que somos entidad impartidora y o organizadora, ¿vale? Sí. Vamos a ver. Las entidades organizadoras y entidades de formación, a partir de ahora, asumen el papel de infractores, tal como se detalla en el PowerPoint que veis, incluye a las entidades organizadoras y entidades de formación como posibles infractores. Esto es, que antes normalmente el peso de las sanciones, lo que es la conciliación de crédito que recibían las empresas, recaía solamente sobre la empresa que se bonificaba. Reciben la conciliación, se le indica por qué les anulan los participantes o el curso y el importe que tienen que devolver en la cuenta del Banco de España. A partir de ahora, el peso recae en todas las entidades que forman el conjunto de la bonificación, que serían la entidad impartidora, la organizadora y la empresa que se bonifica. Entonces, se va a crear una comisión para llevar un seguimiento más detallado de lo que son la formación bonificada, que se estaba llevando hasta ahora. Entonces, esta comisión también velará porque se cumpla toda la normativa y las irregularidades que detecten, pues en base a esas irregularidades indicarán qué sanciones corresponden a cada entidad, ¿vale? A la entidad organizadora, a la impartidora y a la empresa que se bonifica, que es lo que se contempla como responsabilidad solidaria. Entonces, pues se indica en la normativa que puede haber infracciones de nivel leve, graves y muy graves. Los importes pueden ir desde sanciones de 60 euros hasta 187.000 euros. Antes solamente te anulaban el curso y te hacían devolver el dinero en la cuenta del Banco de España correspondiente a ese curso y ahora pueden, aparte de hacerte devolver esa bonificación, te pueden sancionar. Y no solo sancionar, sino como entidad organizadora y impartidora también te pueden limitar que, sobre todo como organizadora, se indica ahí, que el nuevo sistema incluye que podrá ser objeto de sanciones de pérdida de ayudas, subvenciones, bonificaciones y beneficios para las empresas, las entidades de formación
y las que asuman la organización de las acciones programadas, ¿vale? O sea, te pueden inhabilitar durante varios años, no te permitirían que ejercieras en el ámbito de la formación bonificada. O, por ejemplo, como empresa, que recibas ayudas, o sea, que puedas continuar formando a tus trabajadores en base al crédito de la formación bonificada. Vale, esa es por un lado lo que serían las responsabilidades en referente al régimen sancionador. Después, las responsabilidades que tienen la empresa cliente, la entidad impartidora y la organizadora han cambiado en algunos aspectos, otros continúan en vigor, igual que en años anteriores. Por ejemplo, en el caso de la responsabilidad de la empresa cliente, se debe asegurar de la adecuación de la formación realizada a las necesidades formativas reales de los trabajadores de la empresa. Esto se supone que siempre se tenía que hacer así, es decir, si tienes personal que necesita formación en Excel, evidentemente tienes que adecuarte a esas necesidades y no darle un curso de otra temática, cuando la necesidad que tienen real es de Excel, ¿vale? Después, la empresa cliente debe someter las acciones formativas a información de la representación legal de los trabajadores, que también ya se estaba haciendo hasta ahora. Tienen que dar el ok a la formación bonificada, a la representación legal de los trabajadores, en el caso de que la tengan, y en el caso de que no, pues ya no se presentaría el plan formativo. Después tienen que garantizar la gratuidad de la formación a los participantes, que esto también es algo que se tiene que hacer ya, vamos, que no es una novedad, que las empresas no pueden cobrarle a los trabajadores la formación. Y después deben someterse a actuaciones de comprobación, seguimiento y control, que también lo estaban haciendo, porque si va una inspección de la tripartita, una auditoría, ya bien sea durante la ejecución del curso, incluso después tienes que presentar toda la documentación que te soliciten. Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con Hacienda y la Seguridad Social, evidentemente, para poder bonificar los cursos en los TCs. Esto también no es una novedad, esto ya lleva en vigor desde siempre. Y después identificar en cuenta contable separada todos los gastos referentes a esa bonificación, que esto también lo hacían las facturas que reciben, los gastos que tienen de viajes, etcétera, aviones, trenes, hoteles, ese tipo de gastos siempre tienen que ir una cuenta contable separada, acuñada con el nombre de formación profesional para el empleo. Las responsabilidades para la entidad impartidora, bueno, facilitar y corresponsabilizarse en el seguimiento de los alumnos, aprendizaje y evaluación, así como en la investigación de metodologías y herramientas. Bueno, CENSA, por ejemplo, esto siempre lo hizo, o sea, siempre hicimos un seguimiento de los alumnos, por ejemplo, se hace un seguimiento de si les ha gustado el curso con los cuestionarios de evaluación de calidad, que son los cuestionarios oficiales de la Fundación Tripartita, y luego también se les hace un seguimiento pues con exámenes, con test, etcétera. Someterse a controles y auditorías de calidad que establecen las administraciones competentes. Esto también nosotros, por ejemplo, lo hemos hecho, esto no es una novedad. Siempre que ha habido una auditoría, nos hemos puesto a disposición de los auditores, les hemos remitido toda la información y la documentación que nos han solicitado. Te la pueden solicitar en papel, te la pueden solicitar en un CD o que se la remitas por email. Mantener las exigencias técnico-pedagógicas de instalaciones, equipamiento y medios humanos. Evidentemente, como ahora las entidades impartidoras tienen que inscribirse en el Registro Nacional de Entidades de Formación, este es, como os comenté antes, uno de los requisitos obligatorios. Tienes que tener aulas, tienes que tener equipos, si es un curso de informática, tienen que tener ordenadores alumnos, tienes que tener medios humanos, los docentes tienen que estar cualificados o tener experiencia docente, y comunicar a la Administración Pública competente cambios en la titularidad de forma jurídica, ¿vale? Como entidad impartidora. También comentaros que en lo referente al cambio de titularidad, también es obligatorio que si durante la ejecución de los cursos o durante el año una de las empresas a bonificar cambia su titularidad o forma jurídica, también es obligatorio informar a la Fundación Tripartita. Después, responsabilidades de la entidad organizadora. Comunicaciones ante la Fundación Tripartita, evidentemente comunicaciones de inicio, comunicaciones de fin, etcétera, asegurar la adecuación y desarrollo satisfactorio de la formación. Esto sí que es una novedad, es decir, la entidad organizadora antes se limitaba quizás solamente a recopilar la documentación, bonificar, etcétera. Ahora también debe asegurarse de que la formación sea desarrollada satisfactoriamente
haciendo un seguimiento. Nuestro seguimiento se hace por una parte con la entidad impartidora, que en el caso de que tengamos docentes externos, por ejemplo, docentes autónomos, se les hace un seguimiento y luego también se hace un seguimiento a los clientes durante la ejecución de los cursos para verificar que efectivamente que los alumnos están contentos, que el curso se está desarrollando correctamente, etcétera. Contratar a la entidad de formación acreditada e inscrita, es lo que os comentaba Ana, que la entidad organizadora tiene la obligación ahora de realizar un contrato con la entidad impartidora. No existe un modelo de contrato como tal, diseñado por la Fundación Tripartita, se ha diseñado uno a medida en este caso, que es el que estamos utilizando ya. Facilitar a la empresa toda la documentación necesaria para la ejecución. Evidentemente, esto ya se estaba haciendo desde siempre. Las entidades organizadoras normalmente remiten toda la documentación para la ejecución de los cursos. Partes de asistencia, cuestionarios, diplomas, recibir de diploma, manuales en caso de ser necesarios, exámenes, etcétera. También nosotros, como entidad organizadora, custodiamos la documentación original. La custodiamos durante 4 años, que es el plazo que marca la ley. Y hay clientes que nos solicitan fotocopia de esa documentación porque ellos también la quieren archivar. También se nos ha dado el caso de empresas que deciden que quieren ellos archivar la documentación original y lo hacemos al revés. Le remitimos a ellos la documentación original y nosotros archivamos una copia. ¿Vale? La ley no establece que la empresa que se bonifica tenga que quedarse obligatoriamente con la documentación original. Se puede dar el caso que la tenga la empresa que se bonifica o que la tenga la entidad organizadora. Facilitar a la empresa la información necesaria para aplicación de las bonificaciones. Bueno, esto es evidentemente esto se está haciendo, es decir, tú a la empresa, cuando finaliza el curso, le has bonificado en la Fundación Tripartita, le remites un email indicándole en qué TC, un email o un documento indicándole en qué TC se tiene que descontar y qué importe. Esto no es ninguna novedad. Y, por último, someterse a actuaciones de comprobación, seguimiento y control. Esto también las entidades organizadoras hasta ahora lo estaban haciendo. Es decir, lo mismo, si te viene una auditoría de la Fundación Tripartita, una inspección durante el curso, le entregas la documentación que te soliciten. ¿Vale? Vale, pues hasta aquí un poco, pues eso, las pinceladas de lo más importante, de todas formas, como comentábamos al principio. Si queréis más información, evidentemente el Real Decreto es el que contempla al detalle todas las novedades, y os decía también que es muy útil en el enlace de la tripartita ver un poco un documento que os desglosa pues una serie de preguntas frecuentes que yo estoy detectando que tenían pues, las entidades, que están un poco estructuradas en función de pues financiación, empresas y colectivos, cómo pueden acceder, cómo organizarla, el tema de acreditación, modalidades, etcétera. O sea, yo creo que es muy útil. A nosotros la verdad es que nos sirvió mucho al principio, sobre todo cuando pues, al día siguiente de la publicación era como estábamos todos súper perdidos. Pero bueno, o sea, podéis acceder sin problema a la web de la tripartita y si no, si lo necesitáis, pues o con Juana o con Susana, pues lo canalizamos por ellos o nos podéis pedir lo que necesitéis, ¿vale? No sé si ahora pues queréis preguntar algún tipo de dudas. No sé, Susana, Juana. Hola, yo creo que, a pesar de que ha quedado clarísimo, por lo menos para nosotros, ¿Sí? muchas cositas que desconocíamos. Sí, yo creo que abrimos una ronda de preguntas, si os parece bien. Lo hacemos a través del chat, como lo hacemos en otras ocasiones, si os parece, para que si podéis dirigirlas a todo el mundo. También ahí está la opción de levantar la mano, pues si queréis que os abramos los micrófonos y poder hacer una pregunta a través de voz. Fijáis. ¿No tenéis dudas? Lo hemos dejado todo muy claro, ¿no? Bien. Hola, soy Mari Carmen, de Aula Campus. Hola, Mari Carmen. Hola. A ver, yo sí tengo una duda. Vamos a ver, en el caso que habéis explicado, en el que hay tres figuras, que es la entidad organizadora, la empresa que se bonifica y la entidad impartidora. Uh-huh. Vamos a ver, por ejemplo, nuestro caso. Nosotros hacemos la gestión
de toda la formación que imparte una entidad formadora a sus empresas, ¿vale? Empresas que ellos tienen. Nosotros colaboramos con ellos en hacer la gestión. Entonces, nosotros lo que hacíamos hasta ahora, en cuanto a facturación, nosotros no facturábamos al cliente, nosotros facturábamos a la entidad impartidora. Le hacíamos una factura al cabo del mes por el número total de las acciones formativas gestionadas y le facturábamos a la entidad impartidora. La entidad impartidora emitía factura a la empresa a la que le daba formación. Y en esa factura pues iba incluido, o sea, creo que no desglosaban, no había diferencia, hacían un importe total por formación y por gestión, todo junto y ya está. Y nosotros al cliente, o sea, a la empresa bonificada no emitíamos ninguna factura. Eso, por lo que, no sé si lo he entendido bien o no, no lo vamos a poder seguir haciendo así. No. O sea, ¿queréis decir que nosotros, la entidad organizadora, tenemos que facturar el importe total de la formación que da la empresa impartidora y tenemos que emitir factura a la empresa cliente a la que se bonifica? Correcto. De hecho, tanto es así que el modelo ahora es, tenéis que firmar un contrato con la impartidora. Esa impartidora os factura a vosotros la impartición, con lo cual tenéis que tener mucho cuidado en el tema también de flujo de tesorería, claro, es decir, dejar muy claro si queréis seguir con esta prestación de servicio, de alguna manera atado el tema de yo a ti impartidora, es lo que proponemos, no sé cómo lo vamos a hacer, yo a ti impartidora, ese coste de la formación que tú hasta ahora no estabas asumiendo y ahora tienes que asumir, no te voy a pagar hasta que el cliente final no me pague a mí, evidentemente, pero sí es así como lo cuentas, es decir, ahora es completamente al revés, ahora tú como organizadora eres la que tienes que emitir todas y cada una de las facturas al cliente final. La de impartición la refactura sin valor añadido y pues sin IVA en este caso, porque es docencia, bueno, impartición, y después la gestión la tendrías que facturar pues en concepto de gestión con el IVA, ¿vale? Pero es lo que dices, sí. Dime, perdona, tengo que hacer dos facturas, una por formación y otra por gestión. Eso sería lo correcto y lo ideal. Después, bueno, hay teorías en las que dicen que puedes incluir en un mismo concepto. De hecho, nuestro departamento financiero se iba a preguntar por si era factible en algunos casos, pero mezclar conceptualmente en dos facturas, uno que tiene una base imponible y no IVA y otra que tiene IVA, a nosotros nos chirría un poco. Nunca lo hemos hecho en CENSA, la verdad. Siempre hemos intentado separar los dos conceptos para que quede claramente diferenciado que uno es impartición y que no lleva IVA, y que el otro pues es gestión, y la gestión vinculada a una gestión pura como tal sí que llevaría IVA, ¿vale? Pero efectivamente tu papel cambia completamente y tu relación con el cliente final también. Claro, por eso, Mari Carmen, la entidad organizadora, con este nuevo Real Decreto, es la que asume el peso de las bonificaciones. Entonces, claro. Y además, faena, o sea, es que sí. ¿tú sabes la cantidad de cursos? O sea, es que ahora es emitir un montón de facturas. Cuando habíamos cambiado ya hace unos años la forma de trabajar y en lugar de estar, o sea, al principio hacíamos eso, el centro de formación facturaba al cliente y nosotros por la gestión al cliente. Entonces eran sucesivas y un montón de facturas y nos habíamos ahorrado oye, yo te paso una factura a final de mes por tantas acciones formativas gestionadas y yo te la paso, además me quito el que el cliente no me pague. Efectivamente, o sea, cuando facturaba la empresa de formación por un lado y nosotros por la gestión, sí, la formación se la pagaban, pero nuestras facturas muchas veces porque el cliente no lo llegaba muy bien a entender y tenía dos facturas y por qué si ya me habéis pasado. Entonces, de esta manera, yo le cobraba a la empresa que impartía la formación a final de mes, ya se apañaba con los clientes suyos y ya está, era ahorro en faena y ahorro en quitarnos clientes, claro. Entonces, o sea, tenemos que volver a la forma inicial. Y peor, eso no es por desmoralizar, y peor en el sentido de que tú, como organizadora, no tendrías por qué estar asumiendo o adelantando una pasta, ¿vale? El coste de la impartición, cuando realmente ahora... Te he perdido, perdona. Que digo que es volver al principio y peor, entre comillas, en el sentido de que tú ahora
tienes que asumir un coste de impartición que hasta ahora no asumías, que de hecho debería ser transparente para ti, porque es decir, el que imparte es otro y al que le debería facturar es al cliente final, pero ahora no, ahora tú estás en medio de la cadena. Si yo no estoy impartiendo ninguna formación, no entiendo por qué mi empresa tiene que facturar algo que no ha dado. No tiene ningún sentido. Es tal cual, o sea, ese es el modelo que han definido y es un poco para que, yo entiendo, para canalizar a través de esa organizadora, que es la encargada de gestionar, al fin y al cabo, y de organizar esa formación, el hecho de yo te organizo la formación, pero no te hago el puro trámite administrativo en tripartita solo, sino que te la organizo. ¿Y qué te la organizo? Sacándote de encima el tema de que tengas tú que contratar a la impartidora, etcétera. Yo creo que van un poco por ahí los tiros, pero sí que es verdad que es uno de los principales cambios y rompen muchos modelos de negocio. De hecho, pues habrá gente que se replanteará si seguir o no, si le compensa, pero por el tema de lo que dices tú, carga de trabajo, riesgos, tensiones en tesorería, a no ser que definas muy bien eso. O sea, claramente con una impartidora yo a ti no te pago hasta que el cliente final no me pague a mí todas las facturas. Pero sí que se complica la cosa, sí. Y entonces la entidad impartidora me tiene que pasar factura a mí. Claro. No le tengo que pasar yo a ella. Es decir, no le tengo que yo emitir una factura por, claro, lo que me tiene que pagar, la formación. Correcto. Ella me tiene que facturar a mí la formación. Correcto, sí. Y luego, bueno, hemos hecho una consulta tripartita porque las facturas que pagan los clientes para que después, bueno, no haya ningún tipo de problema en el caso de que soliciten justificante de transferencia a la tripartita, tienen que estar abonadas antes de, bueno, en este caso con la ejecución del año 2015, antes del 31 de enero del 2016, ¿no? Entonces la consulta era, como ahora hay este tipo de pagos entre entidad organizadora e impartidora, si también ese plazo era para ese tipo de pagos. Entonces estamos pendientes de que nos den una respuesta, ¿vale? Porque entonces, claro, tendría que estar, si tú le tienes que pagar a las academias que imparten, ¿no? Tendría que estar todo pagado también antes de esa fecha, para que la bonificación completa estuviera correcta. Entonces estamos pendientes de una respuesta y luego en cuanto nos den una respuesta yo os avisaremos. Ya. Vale. Vale. Mira, disculpa sobre esto mismo. Entonces, a la hora de justificar los cursos también en la aplicación, claro, yo ahora tengo que poner el importe de formación y luego en la casilla de costes de organización tengo que poner el importe de mi factura por la gestión. Claro, la base imponible de la organización, correcto, en costes de organización. Y una pregunta, ¿la gestión hay que facturarla con IVA? Nosotros no la facturamos con IVA, cuando la hacíamos antes. Bueno, estos nos habían comentado que efectivamente que hay centros que no la facturan con IVA. Pensa en su momento hizo la consulta y bueno, a partir de ahora llevamos 2 años facturamos con IVA. Entonces, bueno, eso ya quizás igual es más a nivel contable que hagáis la consulta. Vale. Yo es que cuando has dicho, digo, nosotros no le hemos facturado la gestión. Cuando la facturábamos a las empresas directamente, no la facturábamos con IVA, la facturábamos sin IVA. Ya, claro. Nosotros, ya te digo, nos hemos encontrado casos de entidades que no facturaban el IVA, pero bueno, depende de cada entidad organizadora. Vale. Vale, después nos comenta Mario Arranz si es necesario presentar declaración responsable solo si vas a impartir los cursos que organizas. No, desde el momento en el que te contraten como entidad impartidora y no lo haga directamente la empresa, os acordáis que al principio Tere comentaba, si es la empresa la que te contrata directamente para impartir y ella se bonifica su propia formación, no es necesario que esa entidad a la que contrata esté inscrita. Desde el momento en el que entra en juego una entidad organizadora y es esa organizadora la que a ti te contrata como impartidora, es requisito imprescindible que estés inscrito, ¿vale? O acreditado. De hecho, es una obligación, entre comillas, que está sin cerrar, de la organizadora comprobar o validar que esa entidad impartidora a la que está contratando está inscrita. Entonces, ¿cuándo es necesario estar inscrito? Siempre que vayas a impartir formación bonificada y quien te contrate sea una entidad organizadora. ¿Sí? No sé si así quedó más claro. Vale. Después, nos pregunta José Antonio. Entiendo que los requisitos para ser entidad organizadora todavía no están claros, pero supongo que una empresa de formación inscrita puede ser organizadora. Efectivamente, en ese listado de preguntas frecuentes que os conté un poco por encima antes, uno de ellos es entidades de formación acreditadas e inscritas en el correspondiente registro. O sea, has dado el clavo. Efectivamente, si eres entidad impartidora y estás inscrita, puede ser organizadora, ¿vale?
Nos comenta Isabel María que o sea, que nos dice que ha visto la página web de los costes de la tripartita y que ya aparecen desglosados. No sé si hoy hemos entrado no para bonificar algún curso. A lo mejor es reciente de ayer y hoy. O sea, las chicas van bonificando efectivamente bajo demanda. Entonces, sabéis que solo se publica la opción de poder ver esa pantalla de costes cuando el curso ya ha acabado y se puede bonificar. Igual nos hemos dio el paso estos días de verlo. Entonces, bueno, es una buena noticia que ya aparezcan desglosados porque facilita mucho la vida, ¿vale? ¿Quién más? Mónica nos pregunta, en el caso de la facturación por organización e impartición, ¿sigue siendo sin IVA o por...? Bueno, es un poco la misma pregunta que nos hizo Mari Carmen, ¿vale? En vivo. Era lo que decía un poco Tere. Nosotros sí que estamos facturando la gestión con IVA porque lo que nos dijeron en el departamento jurídico que nos llega en su día, pues es un servicio que realmente está vinculado a esa formación, pero no es formación como tal, que es la que está exenta de IVA. Nos lo anotamos y como surgen bastantes las dudas podemos volver a contrastarlo y os decimos algo. Vale, lo tomamos como duda y os decimos algo. Sigue tú, Tere. Vale, ya María ha respondido. María José Domínguez, el coste de organización, en este caso, como entidad organizadora impartidora, ¿cómo lo calculamos? Antes podíamos facturar a la empresa, cliente, el 25% de gestión. ¿Ahora qué? Bueno, eso es lo que comentaba Ana, de los costes, ¿no? Sí, o sea, el coste de organización, lo que te están diciendo es que bueno, si queréis volvemos a compartir el escritorio para que veáis la presentación. No era el 25, si os dais cuenta, dependía, solo existe, esto sí, resaltar otra vez, que solo existe en el caso de que haya entidad organizadora, si no lo otro que existe es un coste indirecto, pero nunca un coste de organización, ¿vale? Y nos vamos para arriba otra vez, a la parte de los costes. No sé si lo veis en el escritorio. ¿Veis? Aquí se empiezan a diferenciar, como decíamos antes, claramente costes indirectos de costes de organización. Los indirectos siempre van a ser como máximo un 10 de los costes justificados y los de organización, que son a sumar siempre y solo existen cuando exista una factura de organización, serían estos, un porcentaje máximo sobre el coste de la actividad formativa, pues del 20% de 1 a 5, del 15% de 6 a 9 y del 10 o más, pues un 10. Esto no significa que vosotros, si sois entidad organizadora, podráis cobrarle pues lo que queráis por organización, evidentemente. Es decir, si por vuestra estructura, por vuestro precio de mercado, cobráis 1.000 euros, me lo invento, por gestionar un curso que también cuesta 1.000, vosotros podéis seguir cobrando esos 1.000. Lo que te dice la tripartita es, ojo, tú cobras lo que quieras, pero lo que yo te voy a dejar bonificarte en concepto de coste de organización va a estar limitado por estos porcentajes, ¿vale? Entonces, el famoso 25 estándar de antes, que incluía un poco costes indirectos y o de organización, ahora coste de organización puro, que solo existe si existe factura de organización, viene desglosado por tramos, ¿vale? Que son estos tramos. No sé si quedó claro. De momento no tenemos ninguna más, no sé si hay alguna duda más. Perdona, soy Juan. Una cosita, ¿sabéis qué tratamiento le están dando los servicios de empleo a las declaraciones responsables que van presentando las entidades? Pues es lo que, sí, es lo que os comentaba, que nos dijeron que en principio, como todavía no tienen claro qué deben hacer, lo que están haciendo es archivar en registro esas declaraciones responsables, ¿vale? Supuestamente luego las tendrán que ir actualizando en el fichero, en el de Registro Nacional de Entidades de Formación, que luego te permitirá meter tu CIF y ya saldrán tus datos como entidad inscrita. Pero en principio no va, o sea, ahora si has presentado la declaración, imagínate, el lunes y metes tu CIF ahora, no vas a salir, porque de momento nos dijeron que está parado, ¿vale? O sea, la están recogiendo, pero como todavía no saben muy bien qué hacer con ella, ya bien sean las comunidades autónomas como el CP de Madrid, simplemente las están guardando, vamos, están... Yo creo que tanto a tripartita como a SEPE esto fue tan precipitado que les está superando, porque es que aparte hay dudas, claro, hay dudas que unos se remiten a otros, esto no es cosa mía, no lo sé, está por definir, hay que esperar a que salga la orden TAS. Fechas estimadas de que salga, pues se habla de incluso agosto a lo mejor. Entonces a lo mejor estaremos ahí en verano, pues, en el limbo, sin saber realmente. Sí que hay cosas que como veis están más o menos claras y que por prudencia deberíamos ir haciendo, pero hay otras que no las tienen claras ni ellos, ¿vale?
Disculpa, otra pregunta. Sí, Referente a la declaración responsable, decías que los requisitos para ser entidad impartidora, uno de ellos Impartidora, era que, sí. que Bueno, tenías ellos sobre todo se centran en que se tenga por lo menos un aula, ya bien sea en propiedad o que tengas alquilada, de al menos 30 metros cuadrados, porque aunque tú no vayas a impartir la formación, imagínate que las empresas, eres entidad impartidora, das cursos de habilidades directivas y entonces vas a las empresas a impartir la formación. Exacto, eso te iba a decir. No das en tus instalaciones, tienes que tener obligatoriamente, si no tienes un aula, no puedes ser, porque la empresa no da las formaciones en sus instalaciones. De hecho, sí, tiene delegación en Valencia, pero da formación a nivel nacional y como lo dan, digamos, a domicilio, o sea, en sus empresas, no tiene aula. ¿O es necesario tener aula? A nosotros nos comentaron que se tiene que tener o propiedad o que tengas algún tipo de convenio, contrato, con al menos un aula. Nos comentaron de 30 metros cuadrados, ¿vale? Es lo que nos dijeron. Luego nos comentaron el tema de los recursos humanos, que se tenga personal suficiente, que los cursos sean adecuados y muy, muy, muy importante es el tema de los docentes, que estén cualificados o que tengan suficiente experiencia para acreditar que pueden impartir la formación. Porque eso ahora sí que te pueden pedir el currículum del docente, lo revisan y de hecho nos comentaron que incluso pueden anular la formación por eso, porque si consideran que el docente no está suficientemente cualificado. Y otra pregunta, en cuanto se entrega la declaración responsable, ¿ya pueden impartir cursos? O sea, ya puede impartir cursos. sí. Es lo que dice, pero al día siguiente es decir, es un mero trámite para poder impartir. Otra cosa es que después, lo que dice Tere, ahora lo están archivando, o sea, no dan abasto, lo están archivando, no saben cómo proceder. Que llegado el momento las vayan revisando, comiencen a hacer, no se sabe, yo creo que sí, inviable, pero bueno, poder pueden. Algún tipo de inspección, comprobar que realmente lo que estás declarando en esa declaración responsable estándar, que aprovecho para contestarle a José Antonio, nos pregunta, ¿hay un modelo de declaración? No. Que eso es lo más, de hecho es que en el propio Real Decreto te dice pendiente de definir o que se definirá. Pues, en ese modelo nosotros sí que hemos definido uno en CEMSA, hemos presentado ese, de hecho se lo hemos recomendado a otros clientes y sin problema. Y están pues un poco circulando modelos que la gente... Pues, sé que no hay modelos, de hecho yo pregunté a la Fundación Tripartita y claro, le pregunté qué había que poner en esa declaración responsable y a mí no me dijeron nada esto del aula de 30 metros. Lo digo porque claro, esta empresa ya ha presentado... Mari Carmen, en la declaración responsable no detallas que tienes aulas. Te podemos mandar si quieres el modelo nuestro, ¿vale? Tú detallas la información del centro, ¿sabes? La razón social, CIF, dirección completa y tal, y después detallas los cursos que impartes, ¿vale? Entonces, te puedo mandar la información exactamente donde se detalla los requisitos. En la declaración indicas que tú dispones de todos los medios necesarios para ser entidad impartidora, ¿vale? Pero no tienes que detallar todo lo que tienes. Claro, de hecho no es como cuando te inscribes para impartir. ¿Cómo? No he dicho nada, perdona. Que digo que lo que comenta Tere es, en esa declaración no es como cuando realmente te presentas para impartir una especialidad de catálogo, ¿sabes? Una acreditada en la que sí que tienes que presentar pues un plano del aula, pues que cumples con todos los medios didácticos, técnicos, etcétera. Sí que estás declarando, realmente es coger, copiar y pegar el párrafo del Real Decreto en el que hace referencia, pues yo, representante legal de tal empresa, declaro que tengo o dispongo de los medios suficientes desde el punto de vista técnico, didáctico, de plataforma, en caso de que sea, para impartirle la siguiente formación. Entonces, es lo que dice, detallar un poco qué tipo de cursos, pues si son transversales o no, ofimática, idiomas, lo que sea. Claro. Que después llega, que implícitamente ellos en su cabeza tengan que, llegado el momento, hagan una inspección y que los requisitos sean A, B y C, entre lo cual una cosa es el aula. Eso es implícitamente, que tú tengas que declarar en concreto que cumples con eso y tienes un aula de 30 ubicada no sé dónde, eso no. Pero que ellos, también os digo que dependiendo de quién te conteste, te dice una cosa u otra. O sea que... Y que eso está un poco es una de las cosas que está un poco en el limbo. Desde el momento en el que no tienen un procedimiento definido, ni tienen un modelo de declaración responsable definido, es tira para adelante presentando la declaración y bueno. Lo que sí, Mari Carmen, un modelo de aula puede ser una sala de juntas, ¿vale? Por ejemplo,
sea, no tiene que ser exactamente aula a aula. Es un espacio en el que se puedan reunir los alumnos y el docente para impartir la formación. Vale, de acuerdo, Vale. gracias. Ana, Teresa, nosotros estamos recomendando, como ustedes saben vuestra opinión, nosotros entendemos que ese registro de centros no será el mismo registro de centros inscritos acreditados que donde están todos los presentes. Entendemos que se creará un registro específico y estamos recomendando a todos nuestros centros colaboradores que presenten esa declaración responsable si imparten especialidades formativas fuera del catálogo o del fichero de especialidades del Correcto, sí. SEPE. Sí, es un además, sí, lo pone el Real Decreto, es decir, te dice, tienes que presentar declaración responsable según el procedimiento habitual de acreditación en caso de que impartas TPs o especialidades registradas en catálogo, especialidades formativas, y si impartes bonificada, aparte lo preguntamos en concreto, porque CEMSA, por ejemplo, ya estaba inscrita para impartir ciertas especialidades formativas. Y dijeron, no, por prudencia, presentar además esta otra. Vale, para que conste que la has presentado y ya está. Es decir, que aquí no se salva nadie, o sea que recomendamos todos los centros que la presenten a pesar de ser centros inscritos acreditados. Claro. De hecho, bueno, nosotros recomendamos que la presenten eso, en el órgano competente de su comunidad autónoma y en el CEPE en Madrid. Aconsejamos que aunque solo se ciñan a su comunidad autónoma para impartir, aconsejamos que lo presenten en los dos sitios, ¿vale? Y luego, mira, comenta Raúl, ¿qué documentación debe tener la formación una vez finalizada? Bueno, depende del curso, claro, depende de la modalidad. En formación presencial, pues la documentación sigue siendo la misma, o sea, eso no ha cambiado. El parte de asistencia presencial, cuestionario, diploma y recibir de diploma. En la formación online, diploma, recibir de diploma, evidentemente, y el cuestionario de calidad. Y después, bueno, si se entrega algún tipo de material, tanto en la formación presencial como en la online, se puede firmar un recibir de material, perdón. Y luego en la formación a distancia, si la formación se realiza dentro de la jornada laboral, se tienen que firmar los alumnos y la empresa el parte de asistencia a distancia, que es el mismo modelo de la Fundación Tripartita, eso no ha cambiado. El cuestionario de calidad tiene que cumplimentarlo y luego tendrán que realizar el examen o exámenes referentes a ese curso. Y como en la formación a distancia se entrega manual o manuales, también tendrán que firmar un recibir de recogida de material, ¿vale? Y después, bueno, también el diploma, el recibir de diploma. Y en principio luego la formación mixta combina pues la documentación de cada una de ellas. Sí, pues por el momento no han bajado tanto al detalle de si va a existir algún tipo de cambio, no en cuanto a requisitos, con lo cual la foto es la misma que a día de hoy. Que en la orden TAS desglosarán un poco más a lo mejor este tipo de historias, pues probablemente. Pero bueno, o sea, de momento en ese sentido no hay cambios. No sé si algo más. Sí, una última pregunta. En cuanto a las responsabilidades, lo de la responsabilidad solidaria, solo se indica que sí, que ahora los tres actores van a tener responsabilidades, pero nos dicen cuál tiene cada una, ¿no? En el caso de que se cometa algún error. Eso lo va a definir la comisión. La comisión que se va a crear es la que concretará qué sanción se impone a cada una de las partes. Por ejemplo, te voy a poner un caso, que pues, pueden ser cosas que pueden pasar. Pues que cuando se haga la conciliación, resulta que, bueno, pues se han encontrado algún trabajador que es autónomo y se ha metido como, claro, el régimen general de la seguridad social, pero vamos a ver, tiene que devolver el dinero, pero nosotros metemos los datos que la empresa nos proporciona. Nosotros no podemos saber si ese trabajador es autónomo o no es autónomo, qué régimen está. Si pasara algo así, ¿nosotros tenemos alguna responsabilidad? Claro, se supone que la entidad organizadora, que es la que va a bonificar, en ese caso, por ejemplo, la entidad impartidora estaría exenta de responsabilidad. Entonces, entraría entre la organizadora y la empresa que se bonifica. El tema es que no sabemos, en este caso, si efectivamente la organizadora, por haber bonificado en tripartita a un autónomo, sí asumiría algún tipo de sanción. Esto todavía está pendiente. No lo sabemos. También luego, a medida que vayan surgiendo los casos, supongo que la tripartita irá resolviendo, pero en principio, en este caso nosotros no podemos asegurarte que
la organizadora vaya a estar exenta de la sanción y que la asuma solo la empresa que se bonifica. Evidentemente, tú podrías alegar, si imagínate que te sancionan por ese motivo, tú puedes alegar porque tú puedes demostrar que los datos que te ha remitido la empresa, claro, O sea, que desde el momento que no tienes con qué contrastar, si no tuviese con qué contrastar que esa persona es autónoma en régimen general, es lo que dices, tú le podrías alegar de, oye, la empresa es la que me ha proporcionado los datos, me ha facilitado un fichero por email, tengo el registro del email en el que detalla que el trabajador tiene el grupo de cotización 8, etcétera, con lo cual descartas que sea un autónomo. Entonces, claro, en este caso nosotros no, es que nos puede pasar a nosotros, o sea, a nosotros nos puede meter un trabajador que sea autónomo perfectamente y no lo sabe. ¿Cómo lo podría saber? Si te remiten las nóminas. Aunque también es cierto que hemos detectado casos en los que que tienen nómina. Hay autónomos que tienen nómina también. Claro, es que a veces pedimos, cuando nos chirría por algún lado pedimos la cabecera de la nómina, ¿no? Y ahí el tema es que hay autónomos que tienen lo que se llama la nómina ficticia del autónomo, que tiene la estructura de una nómina. Y lo que pasa es que detectas que realmente no es régimen general porque el grupo de cotización o la tarifa suele estar vacía. Entonces ahí es donde te salta y donde pides confirmación a la empresa, etcétera. Pero le puede pasar a cualquier entidad organizadora. Entonces, en este caso, la tripartita no sabemos cómo va a resolver. Claro, es que eso está un poco son de las cosas que están en duda y que generan mucha incertidumbre porque, claro, o sea, hasta ahora lo que decíamos, al final la empresa era la que respondía. La última en responder, otra cosa es que tú de buena fe internamente, efectivamente, se compruebe que el error lo cometió por un error humano la persona que comunicó en tripartita y puso que era mayor de 45 en vez de menor, entonces le cambian los colectivos, etcétera. Ahí nosotros, evidentemente, cuando el error era defensa, aunque era la empresa la que tenía que devolver el dinero y hacer los trámites del Banco de España, nosotros de manera privada, evidentemente, asumíamos nuestro error y devolvíamos el dinero. Está generando mucha incertidumbre por eso, porque a pesar de que sí que de manera muy global, como vimos antes, pues pueden definir las obligaciones o responsabilidades de cada una de las partes, al detalle en la operativa de momento no han entrado. Lo ideal sería eso. De hecho, sí que es otra de las cuestiones que se le plantearon, es decir, desglosar claramente hasta dónde llega la responsabilidad de cada uno. ¿Sabes? ¿Qué tipo de incidencias, errores o irregularidades son responsabilidad de una organizadora, de la empresa en sí y de una impartidora? Lo que, por ejemplo, en este caso concreto está claro, como dice Enter, es que la impartidora ni mal ni bien, o sea, ella imparte y ya está. O sea, sus alumnos son estos, son los que le han dado y ya. Pero bueno, efectivamente ahí, por coherencia, debería ser la empresa la responsable. Pero ¿hasta qué punto la entidad organizadora le asesoró bien diciendo, ojo, no puedes formar autónomos, etcétera? ¿Sabes? Está un poco sin definir. Ya, vale. Mira, lo que sí, Mari Carmen, yo te aconsejo, si vas a bonificar un número pequeño de alumnos y quieres estar tranquila, imagínate, pues en un curso tienes de varias empresas y tienes un alumno por empresa, pues que le solicites la cabecera de la nómina y te la aseguras. Nosotros el problema, a ver, nosotros confiamos en nuestros clientes, sobre todo en grandes cuentas que nos mandan un volumen de alumnos muy alto y no le podemos exigir que nos envíen 400 nóminas y tampoco a veces te da tiempo, sobre todo a final de año, de revisar las pruebas. Entonces, nosotros, claro, confiamos en que los datos que nos han remitido nuestros clientes en los ficheros es correcto y en base a lo que bonificamos, ¿vale? Cuando hablamos de bonificaciones muy pequeñitas, nosotros sí que en algunos casos hemos pedido la nómina, sobre todo en empresas de 1 a 9 trabajadores, que son en las que quizás hay mayor número de autónomos. Entonces, en esos casos sí que hemos pedido cabecera de la nómina para asegurarnos. De acuerdo. Vale. Gracias. Oye, una cosita, la presentación que habéis puesto, ¿la podemos tener? ¿Las podéis enviar o...? Sí, Susana, yo entiendo que sí. O sea, como tenemos los mails para la descripción, nos enviaremos la presentación en un ratito, ¿vale? De acuerdo, muchas gracias. Nada, a vosotros. No sé si tenéis más consultas a través del chat. Ana y Teresa. Sí. Pues Antonio se despide. Chao. Vale. Pues muchísimas gracias a todos por haber asistido al chat. Esperamos que os haya aclarado todas las dudas y pues iremos informando de nuevas webinars. Hemos propuesto hacer al menos una al mes, pues un poco recoger vuestras inquietudes y vuestras y sugerencias y transformarlas en este tipo de experiencias. De hecho, tenemos una ya programada dentro de muy poquito que os enviaremos información sobre temas de calidad y cómo afectan a las
a las convocatorias de subvención, etcétera, etcétera, que, como digo, recibiréis información dentro de poco. Y si se publicase alguna nueva información relativa al nuevo Real Decreto, nos pondríamos en contacto con vosotros para trasladaros la información que obtengamos y que sepamos, ¿vale? Bueno, simplemente por último comentaros una cosa. Como estamos pendientes de que salga publicada la orden TAS que ratifica este nuevo Real Decreto, suponemos que una vez que esté publicada, la tripartita actualizará todos los documentos en la página web. Entonces es para que lo tengáis en cuenta, porque se supone que una vez que lo suben ellos a la web, sí que ya las entidades organizadoras se tienen que ir actualizando, ¿vale? Sobre todo el convenio y el documento de adhesión. No hay más consultas. Muchísimas gracias a todos por haber participado. Y gracias a Ana y a Teresa por su conocimiento y su explicación. Gracias a vosotros. En un ratito os enviamos toda la presentación para que la tengáis en vuestro correo y os enviamos, me imagino que a lo largo del día de hoy, os enviamos el enlace donde podéis ver otra vez la webinar que se ha grabado en el canal de YouTube. Y recordaros que nos tenéis para lo que queráis, ¿vale? Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Hasta luego.